Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Bueno, hoy nos toca el tema 21, el que es nacido de Dios vence al mundo. El apóstol Juan relaciona varias verdades importantes. Quiero que vayan abriendo su Biblia en la primera carta de Juan, primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5. Vamos a tratar hoy los versículos del 1 al 5, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, 5:1, sí. El apóstol Juan relaciona varias verdades importantes en esos versículos de la vida cristiana diaria, ¿sí? De nuestra experiencia, de nuestro nuevo nacimiento. Por ejemplo, en el versículo 1, si usted ya lo tiene, en la primera parte del versículo 1, Juan nos dice muchas de esas cosas, o alguna de esas cosas, de esas verdades. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, fíjense cómo es. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿sí? Entonces dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, ahora se los voy a voltear, todo aquel que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo. Notemos el orden que está poniendo aquí Juan, porque primero tienes que nacer de nuevo para después terminar creyendo que Jesús es el Cristo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una enseñanza que escuché del pastor Chuy Olivares, ¿no? Un 2 de noviembre, no sé de qué año, ¿no? Pero un 2 de noviembre su esposa en ese momento eran novios de su esposa Vicky. Y dice que lo invitó a la iglesia y él no quería ir, como que no estaba preparado, como que todavía no se sentía que estuviera como que en el punto para ingresar a una iglesia y no se sentía así. Y ella le dijo, no, acuérdate que ya habíamos quedado porque tal vez a ustedes con sus invitados, a lo mejor así los hacen, ¿se acuerdan? Que, oye, te invitamos a la iglesia y de repente, oye, ¿qué crees que me salió esto y me salió aquello? No, a ver, espérame. Y entonces así estaba el pastor Chuy. No, es que, ¿qué crees? Que no, creo que no, estoy preparado. No, ya habíamos quedado y ahora me acompañas, ándale, que quién sabe qué. Bueno, está bien. Y dice que entraron a la iglesia, ella ya era cristiana, ella. Entonces, bueno, ya me acordé de otra cosa, pero ella ya era cristiana y lo invitó a la iglesia. Y entonces ya en la iglesia pues estaba los cánticos y toda la cosa, después la administración. Y de repente ven a Chuy que estaba ahí tirado y llorando. Y entonces pues van varios hermanos para ayudarle y decirle, pues acercarlo a los pies de Cristo, ¿no? Y le dicen, no, vamos a hacer una oración para que entre Cristo en tu vida. Y él llorando, no, ya, déjenme, si ya está dentro, ¿no? O sea, ya había nacido de nuevo, ¿no? En ese momento. Entonces, contrario a lo que muchos han entendido, hermanos, porque el que cree en Cristo nace de nuevo, dicen así. El que cree en Cristo nace de nuevo, no. Tú tienes que nacer de nuevo para confesar a Cristo como Señor y Salvador. Unos dirían me está llegando otra cosa. Unos dirían, bueno, si los endemoniados sabían que era el Cristo, que decían, sí, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Sí, pero ellos tenían un tipo de información nada más, pero no para salvación ellos, los demonios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es orar por el nacimiento de las personas para que después que ellos nazcan, ellos confiesen que Jesús es el Señor. Es por ejemplo cuando usted, mamás, ¿no? Tienen en el vientre, ¿no? Que ya se gestó, ¿no? Se está gestando el bebé dentro. Ustedes no lo conocen. El bebé no las conoce a usted.
usted no ha escuchado ni una sílaba de los bebés. Nada ha escuchado de ellos. Únicamente lo que siente es el pataleo, ¿no? Que muchos dicen, ¿no? Ay, que me está dando pataditas, ¿no? Y dicen así. Pero nada más hasta allí. Hasta que sale el bebé, es como cuando hoy se ha dado la modernidad de que les golpean y entonces los niños empiezan a llorar, es lo que hace. Y pasa el tiempo, pero el bebé ya nació, ya dice a luz un bebé. Y como pasa el tiempo, el bebé al rato te va a decir, ma. No, te mueres cuando te dice ma, ¿verdad? Cuando te dice mamá, mucho más. Cuando van creciendo te dicen, eres la mejor mamá, mucho más. Cuando van creciendo y te dicen, eres la super mamá, te mueres. O sea, te mueres de alegría, me refiero, ¿no? Te mueres de alegría. Pero a lo que trato de decir es que la gente, para que pueda confesar, porque muchos confiesan, hermanos, muchos confiesan que Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, pero no ha nacido de nuevo. Para que un verdadero creyente, dice Juan, para que un verdadero creyente confiese que Jesús es el Cristo, debe de nacer primero. ¿Dónde se gesta eso? ¿Dónde se gesta? En lo que nosotros no vemos, en lo espiritual se gesta eso. Se gesta ese nacimiento. Y cuando llega el tiempo de Dios, entonces toca a la persona y esa persona decide y confiesa con sus labios que Jesús es el Cristo. ¿Sí me entendió esto, hermanos? Porque dice la Biblia, no todo el que diga Señor, 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 entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Quién hace la voluntad del Padre? Aquel que ha nacido de nuevo, que no solamente confiesa, sino que nace de nuevo. Y entonces, cuando tú naces de nuevo, ¿a poco tú vas a dejar de ser hijo de tu mamá? Cuando tú naces. O tú vas a puedes tú dejar de ser padre cuando tú engendras, porque te vas y te alejas de él y te desapareces y no sabes nada de él. Pero tú como hijo, tú nunca dejas de ser hijo de ese padre. Entonces, es lo que llega a pasar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no dejamos de ser hijos de Dios. Unos dicen, no, es que mira, ya se fue al mundo. No, es que en realidad nunca nació. Es lo que Juan dice. Es que en realidad no es engendrado del Espíritu de Dios. No ha tenido su nuevo nacimiento. Por eso se fue. Por eso dijo, no, Dios, que quién sabe qué. Ya no soy hijo de Dios. Y se van y apostatan de la fe. Bueno, Dios tiene que regenerarme, tiene que despertarme de la muerte de que yo estaba, hermanos. Dios tiene que darme vida para yo poder creer. ¿Sí estamos bien hasta este momento? Amén. Amén. La segunda mitad de ese versículo dice, el que ama a Dios, ama al que ha nacido de nuevo. El que ama al que le dio nacimiento, ahora ese también se torna y tiene amor por aquellos que han nacido de nuevo. Por ejemplo, usted tiene amor hacia su hermano de un lado, ¿sí? Dígaselo por ahí. Dígaselo por ahí. Te amo en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo y ahora, como ustedes nacieron también de nuevo, entonces yo también tengo amor hacia ustedes que han nacido de nuevo porque son mis hermanos. No son mis primos, hermanos. No son mis sobrinos. No son mis primos políticos, por así decirlo, ¿no? Porque hay primos políticos, hermanos políticos, ¿no? Porque son de diferente papá o mamá, dependiendo, ¿no? No, sino somos hermanos porque somos engendrados del mismo Dios. Entonces dice allí, dice Juan, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, hablando de Dios, ¿no? Versículo 2 dice, les voy a dar un panorama nada más de los 5 versículos, porque después quiero atacar cosas claves. Dice en el versículo 2
que si amamos a los hijos de Dios, eso implica también que amamos a Dios, de manera que eso se convierte en un círculo virtuoso, no vicioso, hermanos, sino se vuelve un círculo virtuoso el que yo ame a ustedes, el que yo ame a Dios, por ende yo amo a mi hermano, yo amo a toda la comunidad cristiana, y eso se convierte en ese círculo virtuoso, porque hay virtud donde hay el amor de Dios, hermanos. Si amamos a Dios, amamos también a los hijos de Dios. Si amamos a los hijos de Dios, amamos también a Dios. La palabra también nos deja ver en este versículo 2, en ese mismo versículo, que este es el amor de Dios cuando guardamos, o existe el amor de Dios cuando guardamos, ¿qué? Dice ahí, sus mandamientos. Lo que implica que mi grado de desobediencia es un problema más de amor hacia Dios que cualquier otra cosa. Cuando yo desobedezco a Dios, lo que me está faltando a mí es amor hacia Dios. Porque dice que cuando nosotros amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, por ende yo voy a guardar sus mandamientos. Es una consecuencia de mi amor hacia Dios. Pero si yo estoy desobedeciendo, habla más de mi grado de desobediencia, que es un problema de amor hacia Dios, porque no obedezco. En el versículo 3, Juan nos dice que esos mandamientos, que cuando yo guardo esos mandamientos, precisamente expresan un amor por Dios. Pero no solamente que expresan un amor por Dios, sino que dice que también esos mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar, no están lejos de mí, como dice el texto, ¿no? De Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, que les decía Dios al pueblo de Israel, le decía: hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti este mandamiento para que tú no lo puedas cumplir. Está al par de ti para que tú puedas llevarlo, este mandamiento, y cumplirlo a cabalidad. No es pesado, no es gravoso, pero los gravosos somos nosotros, hermanos. Cuando te acuerdas cuando te decían de pequeño: ve por las tortillas. Ah, no, ¿yo por qué? Manda Juanito, que quién sabe qué. Mi pregunta: ¿no te estaban diciendo tráete 100 kilos de tortillas, que era pesado? Te estaban diciendo tráete 1 kilo de tortillas. ¿Es pesado? ¿Es gravoso? No. Lo gravoso es que no obedecemos, y cuando no obedecemos me habla que no tengo amor por Dios. Versículo 4. Versículo 4 nos recuerda que todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo. Todo el que ha nacido de nuevo, dice, vence al mundo, que le hace la guerra, que le hace la vida difícil, ¿no? Tus patrones, tus jefes, ¿no? Tus padres, tus hermanos, incluso hasta tus hermanos en Cristo te hacen las cosas difíciles. Pero dice aquí la Biblia que todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Hay una clave perfecta para eso, que es, dice, vence al mal, ¿qué? ¿Con qué? Con el bien. No puedes vencer tú poniéndote con Goliat, o con Sansón, o con quien sea. No te puedes poner ni con Débora, ¿no? Porque te habla Débora como que, ¿no? Pero no era así, no. Nomás es el puro nombre. Pero no te puedes poner así, porque entonces no vencerás. Al contrario, vas a entrar en una derrota. Por eso dice aquí, el que ha nacido de nuevo, ¿no? Vence al mundo. Vas a vencer las guerras, vas a vencer las tribulaciones, vas a vencer los conflictos que hay en esa tierra a través de que precisamente de tu fe en Dios. Porque dice ahí, dice, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Lo que cantábamos ahorita, nuestra fe. Y finalmente en el versículo 5 dice que Juan nos dice que todos los que han vencido al mundo
lo hacen creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. Tú no puedes vencer al mundo separado de la fe que Dios ha depositado en tu corazón cuando tú naciste de nuevo. Cuando tú naciste de nuevo, te dan 8 días máximo para que tú puedas registrar a tu hijo, ¿sí o no? Te dan como 8 días más o menos, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cómo le pondré? Pancho Pantera, o ¿cómo le pongo? O sea, no sé. Y el que esté de moda en ese momento, ¿no? Llámale Brian, ¿no? Llámale X y situación, ¿no? Otros que son más precavidos, los padres, con antelación, están investigando nombres que vayan de acuerdo, que vayan, no sé, ciertas cosas, cualidades que tengan esos nombres. Pero al final de cuentas, tú llegas a ponerle un nombre a tu hijo. Llámele como le llaman Patricio, no sé, un nombre raro así, ¿no? Y que después ya te están diciendo tus hijos, pero ¿por qué me pusiste así, mamá? Bueno, pues porque se me ocurrió, fue el primero que se me ocurrió, ¿no? Bueno, tú no puedes vencer al mundo separado de aquello que depositó Dios cuando tú naciste de nuevo. ¿Qué te puso Dios cuando tú naciste de nuevo? Fe. Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿No lo dice así la Biblia? ¿No? Eso que puso fe en ti te dio seguridad, ¿no? Cuando tú naciste de nuevo, que puso fe en ti, te dio seguridad para que tú dijeras, eres el Hijo del Dios Altísimo, eres el Cristo, eres el Señor, eres el Kyrios, eres el todo en mi vida. Y tú con confianza lo dices, ¿por qué? Porque precisamente ha sido depositado en tu vida, en tu corazón, esa fe para que Cristo, o en nuestra lucha, logre la victoria a través de la fe, hermanos. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias fortalezas, sino en la fe del Señor. Entonces, ya resumí todos los 5 versículos. Amén, vámonos. Lo que Juan está diciendo, hermanos, en resumen, para después abundar en unos conceptos que quiero platicarles, es que mi amor por Dios, mi amor por mi hermano, mi grado de obediencia a la ley de Dios, mi victoria sobre el mundo y por tanto mi permanencia en el camino de la verdad, todos estos están relacionados con mi experiencia de mi nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Todos están relacionados. Yo no puedo tener victoria, yo no puedo tener amor por Dios, yo no puedo tener fe, yo no puedo tener amor por mi hermano que está a un lado, que no me cae muy bien, por así decirlo, ¿no? Yo no puedo tener esto si yo no he nacido de nuevo. Si a usted le choca el hermano que tiene a su lado, entonces hay que preguntarse, ¿he nacido de nuevo? Si yo no tengo amor por Dios, me tengo que preguntar, ¿he nacido de nuevo? Si yo no tengo fe en mi vida, entonces, ¿he nacido de nuevo? Hermanos, ahora sí como que nos tendría que sonar la campanita. ¿Cómo suena la campanita, no? ¿Cómo suene? Imagínense la campanita, ¿no? Que nos despierte eso y que nos diga, tengo que nacer de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, porque mucha gente está en las iglesias, hermanos, mucha gente está en las iglesias, pero ¿qué cree? No ha nacido de nuevo. Porque está por la mera expectación, porque está por la mera a ver la música, por ver a mi amigo que se congrega también en esa iglesia, por ver a mi novia porque se congrega en esa iglesia, o finalmente por ver a mi esposa porque se congrega en esa iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Oremos al Señor. Si usted no ha nacido de nuevo, ¿usted cree que no ha nacido de nuevo? Por todas las indicaciones que le he dado, por todas las relaciones que le he dado, el por qué uno debe de saber si ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, pídale al Señor, Señor, hazme nacer de nuevo en ti. Hazme nacer en ti, Señor. Así es que quiero hablarle de cosas puntuales ahora.
Y eso tiene que ver con nuestra victoria sobre el mundo. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, dice la Biblia, vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, hermanos? ¿Quién es el que vence al mundo? Pregunto, y ustedes responden. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú tienes a alguien que aparentemente nació de nuevo y se pierde en el mundo, esa persona no ha nacido de nuevo. Cuando tú tienes, por ejemplo, Pablo tenía un Demas. Demas es nombre, aunque no lo crean. Demas es un nombre. Cuando Pablo tenía un Demas, según nos dice en primera de Timoteo 4:10, ¿no? Dice que Demas, amando más al mundo, abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica. O sea, Demas prefirió más el mundo. ¿Qué es lo que te le estaba dando el mundo a Demas? ¿O qué es lo que le dio a Demas? No sé, a lo mejor le dio comodidades, a lo mejor le dio facultades, a lo mejor le dio un tipo de autoridad, a lo mejor le dio un tipo de economía, ¿no? Pero al final del día, Pablo también tuvo un Demas que lo abandonó en el camino y él tuvo que irse, ¿no? Entonces tú entiendes que esta persona en realidad no nació de nuevo, andaba con ellos, como lo dicen de Judas también, ¿no? Cuando estaba con Jesús, 3 años andando con Jesús y al final del día fue el que lo traicionó, fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Estaba, pero no era. Por eso Juan, que estuvo muy cerca del Señor Jesús, puede decir también en su carta, que ya lo leímos, que ya estuvimos ahí pasándolo, que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, pero que no da evidencias de todo lo que yo les dije, ama a Dios, ama la ley de Dios, ama a su hermano, es luz en las tinieblas. Si no hace nada de eso, en realidad, como decía Pablo, nada más es como un címbalo que retiñe, pero no trae esencia, no hay nacimiento, no trae una identidad como hijo de Dios. ¿Cuál es tu identidad como hijo de tu padre o de tu madre? ¿Cuál es tu identidad? Que digan, saqué lo mismo de mi papá. Hijo, yo saqué un lunar en la espalda. Yo saqué un lunar en el brazo. Yo saqué la misma lengua que mi papá, ¿no? Larga, ¿no? Por no decir chisme, ¿no? Yo saqué las mismas manos que mi papá, ahí agarrando lo que no me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que tú sacaste? Bueno, esas son las cosas malas. Hablemos de buenas cosas. ¿Qué sacaste tú? ¿Qué sacaste tú que te da como evidencia de que realmente eres hijo de tu papá y de tu mamá? ¿Qué te da? ¿No? Entonces, cuando tú entiendes que esa persona no nació de nuevo, hermanos, porque en el trayecto del camino, esas personas van siendo vencidas por el mundo, van siendo atraídas por el mundo, van siendo, como diríamos, seducidas por el mundo. Y cuando el mundo te dice, oye, hay que ir a jugar el domingo, pues vamos, órale, vamos, ya te jaló el mundo. Oye, ¿cómo ves si el domingo vamos al parque? Bueno, vamos al parque. Pues un día que falte al culto no pasa nada. ¿Sí? No va a pasar nada. No va a pasar nada si faltas un día al culto. Pero conforme al tiempo se va a ver esa ausencia. Es lo que yo les decía, ¿se acuerdan hoy en la mañana? Les decía al grupo en la mañana, ¿no? Aquí no venimos a interactuar conmigo. ¿Ustedes con quién interactúan? Ahí está. Y entonces si tú interactúas con Dios, pues no vas a estar vacilando aquí. No vas a estar aquí como que azules y buenas noches, ¿cómo le llaman eso? Entre azul y buenas noches. No vas a andar, hermanos. Vas a poner toda la atención. Vas a poner todo, ¿no? Cuando tú estás delante del presidente no te vas a dormir, ¿o sí? Bueno, conforme a cómo habla,
yo creo que sí te vas a dormir, la verdad, ¿no? Pero no, cuando tú estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, mira, todo está bien. Cuando yo iba a la escuela bíblica, había un profesor que hablaba así como, ustedes ya saben quién, ¿no? Y hablaba así de lento. Pero yo le daba gracias porque hablara así. Porque entre palabra y palabra, ustedes lo saben, el tiempo que se lleva, ¿no? Entre palabra me hacía reflexionar esa palabra a mí. Porque pues te hablaban muy alto, ¿no? Y entonces yo decía, entre palabra y palabra ya buscaba en el diccionario a ver qué quería decir esa palabra rara que decía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablaba muy profundamente, y más cuando se trataba de filosofía, ¿no? Y entonces yo decía, ¿qué tan importante es que tú nazcas de nuevo para que tú puedas poner la atención suficiente hacia en quién tú te estás presentando? Lo decía en la mañana Martín Lutero, decía coram Deo, delante del trono de Dios. Yo estoy delante del trono de Dios y eso me inspira una santidad de Dios, hermanos, que de verdad no puedo no podría ni gesticular alguna parte de mi cuerpo, porque la misma santidad se opone a eso, hermanos. Entonces, si se dan cuenta, entre los versículos 4 y 5 de Juan, hay 4 alusiones que dan la idea de que nosotros como hijos de Dios vencemos al mundo. Y esa es la palabra clave que quiero mencionarles hoy, vencer, ¿no? Y quiero relacionarla al verbo vencer, ¿no? Vencer. Porque este verbo es mucho de Juan, vence al mundo, tú puedes, no te dejes por el mundo es pasajero, el mundo tendrá sus pruebas, sus tribulaciones, pero tú vencerás. Esa es la palabra que en el griego se llama mikao, ¿no? Y esta palabra alcanza a llegarnos a un entendimiento de victoria. Cuando yo venzo, tengo una victoria. Ahora pongamos atención en esta mañana sobre esa idea de victoria, de vencer. Y quiero responder a 2 preguntas que quiero hacer. ¿Qué significa vencer al mundo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, la primera pregunta es, ¿qué significa vencer al mundo? La segunda pregunta es, ¿cuál es la manera de vencer al mundo? ¿Qué significa vencer y cuál es la manera de vencer al mundo? Porque son preguntas, si ustedes entienden, es preguntas muy diferentes. Esto no es una lucha nueva, hermanos, eso sí quiero decirles. La palabra de Dios que nos habla que si nosotros amamos es porque Él nos amó primero, hermanos. De esa misma manera nosotros podemos y debemos decir que si nosotros vencemos hoy, es porque Él ya venció en el pasado. Él ya venció anteriormente primero. Para que yo pueda decir vencí, es porque Él ya venció. Para que yo pueda decir yo amo, es porque Él ya me amó antes de la fundación del mundo. Él venció este mundo y Él nos dejó eso y Él nos dio testimonio al final de sus días. Vayan abriendo San Juan 16:33. Cuando Él venció, hermanos, les habló a sus discípulos unas palabras importantísimas que tenían que ser grabadas en su corazón de ellos. San Juan 16:33 dice: y esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No tengan paz en la economía que ustedes producen, no tengan paz en las buenas relaciones que ustedes tienen, no tengan paz en lo prodigioso que tiene su mente para poder resolver los problemas. No tengan paz en eso, tengan paz en mí. Esto les hablo, estas cosas se les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué les había hablado para que ellos tuvieran paz en Dios? Precisamente una de las cosas es de guarda mis mandamientos y tendráis paz. Y dice ahí mismo,
en el mundo tendréis aflicción. O nos dijo, ¿saben qué? En el mundo ya he parado para que ustedes no tengan problemas, no tengan aflicciones. No, hermanos. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿A quién, hermanos? Ahora, si yo venzo al mundo, es porque Él ya venció antes al mundo, hermanos. Ahí está Cristo dándonos confianza de que estemos en paz, pero la confianza que Él me está tratando de darme, hermanos, la paz que Él quiere que yo disfrute, eso no es que nosotros tengamos esa paz, que no tengamos ningún problema, no tengamos ningún desafío, no, sino está basada esa paz, ese vencimiento, esa victoria, hermanos, está basado simplemente porque Él ya venció al mundo, hermanos. Si usted no tiene victorias, hermanos, si usted no tiene victorias, hermanos, es porque no ha creído que Jesús ya venció anteriormente. Cuando yo tengo y disfruto y experimento victorias, lo único que me queda a mí decir es porque tú ya venciste, Dios. Y tu Espíritu Santo me guía y me guía toda verdad para que yo pueda vencer. De tal manera que si yo ahora venzo al mundo, yo tengo que hacerlo de la misma manera como Cristo lo hizo. ¿Cómo venció al mundo Cristo? Pensemos en su vida de Cristo, por ejemplo, para que veamos cómo Cristo fue venciendo cada una de esas cosas. Por ejemplo, en el poder. El poder no le sedujo a Cristo, hermanos. Él se resistió continuamente a la idea de ser hecho rey. ¿Se acuerdan? Porque los judíos, ¿cómo lo esperaban al Mesías? Como un rey, como un guerrero que les iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Así lo querían esperar, como un rey, como un guerrero. Y Él no, Él dijo, no, espérense. Yo soy, si a lo mucho, rabí aquí, o sea, maestro, soy a lo mucho. Escuchen los consejos. Yo soy el Hijo de Dios, escuchen los consejos. Pero Él no fue seducido por el poder. Y hoy por hoy, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro entorno, hasta en nuestra colonia, si somos jefes o ¿cómo le llaman? Presidentes, jefes vecinales, presidentes municipales, no, presidentes delegados o lo que tú quieras. Ya te da un poder y te sientes como Juan Camaney, ¿no? ¿Entiendes así? Te dan cierta autoridad y tú ya esa autoridad la usas para humillar a la gente. Te dan cierto título, ¿no? Y ya, y entonces tú sales de la escuela con tu título, pero si tú no tienes cédula, hermanos, no pasa nada. No, este título puedes enrollarlo y meterlo allí, no pasa nada. La cédula, cuando tú la tienes, tú dices, ya tengo la cédula, aquí ya está. Por mi esfuerzo, porque si yo ya se me trabó. ¿Por qué, hermano? Porque precisamente eso qué. Él no fue seducido por el poder, hermanos. Pensemos en otro. En los privilegios que él pudo haber tenido, aquellas cosas que él pudo haber hecho. Por ejemplo, ¿cuáles cosas él pudo haber hecho? No sé, si él era el Hijo de Dios, no tendría necesidad de nada, ¿no? Él pudo haber tenido, o más bien él pudo haber ejercido su derecho como Hijo de Dios. Él pudo haber ejercido su derecho de todas las cosas que le estaban en su entorno. No, hermanos. No, nunca buscó privilegios. Pónganme en la primera fila, si no, no voy, ¿no? Oye, Jesús, pero pues si vas a ir allí a la boda, que quién sabe qué. No, a mí pónganme en lugar más VIP. Si no, no voy. Oye, Jesús, se acabó el vino. No, pues que vayan a comprar. ¿Ustedes qué? ¿No tienen dinero? No, él se paró y fue a ver dónde está, tráigame agua y ahorita les convierto, ahorita hago esto. Con humildad,
Bueno, algún día tocaremos ese tema que es bien importante, eso, del cómo cuando convirtió el agua en vino. Ahorita no es el tema, pero bueno. Él no convirtió, hablando de convertir, él no convirtió las piedras en pan. ¿Lo podía hacer? Claro. Aunque era su derecho hacerlo, hermanos, no la convirtió las piedras en pan. Cuando Satanás se le acercó y le dijo: a ver, si tú eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Y él pudo haber dicho: ¿qué pasó? ¿No que no? Pero no, él no. Él no convirtió esas piedras en pan. Cuando tuvo hambre, alguien le dio de comer. Le dijo a Pedro, le dijo a Juan: miren, tomen, díganle a Judas que le dé algo de dinero y vayan a comprar pan y vengan y ahorita vamos a comer. ¿No? Él pudo haber hecho otras cosas. Tú puedes ver que en la adoración de los hombres, aún en la adoración de los ángeles, esas cosas no le volvieron a Dios, a Jesús, engreído. Él permaneció humilde. Porque muchos decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Sí, soy hijo del Dios Altísimo, pero lo que sigue. No le engreía a eso, no lo hacía altivo a Jesús. Al contrario, él estuvo con humildad total, hermanos. Tú puedes ver también cuando las riquezas no llenaron sus ojos, como decían, ¿no? Que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues un rey que tiene, pues de ahí sale la palabra rey, pues que tienes luz, ¿no? Que tienes dinero, que tienes riquezas, ¿no? No le llenaron sus ojos. De hecho, él terminó sin una almohada porque dijo: miren, las zorras tienen, fíjense cómo es la humildad de Dios o de Jesús. Las zorras tienen su guarida. El Hijo de Dios no tiene dónde ni tiene en su almohada dormiré, o cómo le llaman esos, ¿no? Soñaré o me iré al tercer cielo, no sé. Hermanos, él no. Ninguna de esas cosas que usualmente a nosotros se nos convierten como privilegios, pero muchas más veces se convierten en nosotros como piedra de tropiezo. Todo eso. Te doy poder, Dios te da poder, y ese poder ya lo estás usando para la manipulación de la gente. Luego ellos reciben un poder que Dios no les da y entonces manipulan a la gente. Les dicen, bueno, no quiero decir tanta cosa, pero en realidad, hermanos, les hace más que un bien, les hace un daño. Por eso Dios no da muchas veces a la gente tanto, porque les hace más daño. Y cuando les da, hermanos, es para que se hundan en sus propias mentiras, es para que se hundan en sus propios deleites de este mundo, hermanos. O sea, pónganme una alfombra para que yo camine, porque mis suelas de zapatos no se tienen que desgastar con las piedras. Y así. ¿Por qué? Porque tú eres el ungido, porque tú eres el siervo del Señor. Y ustedes verán cómo gente, porque pobre, ahora sí, pobre en espíritu, pobre en dinero, pobre en todas las áreas, hermanos, como no tienen para una alfombra, pues ellos tiran sus delantales o sus capas que traen y la ponen allí en el piso para que el ungido, el siervo del Señor, pise. Y ahí van. Como no hay muchas, pues ahí se están rolando hasta que llega hasta la iglesia para que no pise las piedras. ¿Se acuerdan que había un canto: quita la piedra, déjala correr? No sé si se acuerdan de ese canto. Bueno, para los que somos de 1500 para abajo, no, dice: quita la piedra, déjala correr, deja que ya ni me acuerdo bien. Pero hablando de eso, hermanos, hablando de eso, de que precisamente quita la piedra, déjala correr, deja que las almas alcancen no sé, no me acuerdo bien. Pero, hermanos, los cristianos, de hecho, tuvieron poder en la primera iglesia, de la iglesia primitiva, tuvieron poder. Pero
ese poder a ellos no los puso altivos, sino al contrario, los puso más humildes. Porque verdaderamente estaban llenos del poder de Dios. Y el poder de Dios que te trae humildad. El poder de Dios no te trae orgullo. El poder de Dios no te trae altivez. Es por ejemplo ahorita, ¿no? El Señor te da poder, ¿no? Si caes así con el poder, la manifestación del poder. Y de repente yo voy y te digo, oye, dame de tu poder. No, tú busca lo tuyo. Tú busca lo tuyo. Oye, Dios no te va a dar ese poder para que tú le digas a tu hermano, busca tú lo tuyo. Porque a mí me costó. Ve mis rodillas como rodillas de camello, porque tanto estuve allí postrado. Me costó la unción, me costó esto. Ve mis pestañas ya se fueron de tanto leer la Biblia. No te pasa eso. Cuando tú escuches a alguien así, cuando tú veas a alguien así, huye de ahí, hermanos. Porque eso no, ninguna de esas cosas, hermanos, que usualmente para mucha gente es muy atractiva, pero en realidad es un laberinto de perdición todo eso. Las fuerzas de las tinieblas no pudieron contra el Señor Jesucristo. No pudieron. ¿Por qué? Porque precisamente resistió tan pronto Él abría su boca. Tenían que desplegarse los demonios, huían de la presencia de Dios o de Jesucristo, porque ellos decían, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes? Pues yo venía, pero ustedes se aceleraron aquí, ¿no? Yo venía. Y ellos pedían, por lo menos mándanos a ese hato de cerdos. Y ahí, bueno, órale, váyanse, ¿no? Por eso el cerdo en la comunidad judía está catalogado como inmundo. ¿Sí? Al día de hoy no comen cerdo ellos, de lo que se pierda, ¿no? La necesidad de sentirse aprobados, hermanos, nunca la trajo a Jesús. Porque dijo un día, en un momento dado, que los fariseos se fueron todos y se estaba yendo la multitud. Y dijeron los discípulos en ese momento, dijeron, maestro, todos están yendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, ¿ustedes también quieren ir? Vayan. No pasa nada. Váyanse. O sea, no le creó una necesidad de sentirse aprobado por la gente, hermanos. No la trajo eso, de manera que ciertamente Cristo venció el mundo. Satanás quisiera hacernos creer que nosotros no podemos vencer al mundo. Satanás quisiera hacerte creer a ti, hermanos, que no puedes vencer, que no puedes salir de ese hoyo donde tú estás, de esa enfermedad donde tú estás. Es lo que Satanás te quiere sembrar en tu mente. ¿Por qué? Porque eso va a desacreditar el nombre del Dios, aquel que te engendró, que fue Dios, lo quiere desacreditar de esa forma. Cuando una persona está en las drogas, se le dice, es que nunca vas a salir de allí. Les dicen así, ya nos metimos en esto y en esto no se puede salir. O sales haciendo esto o sales muerto. Cuando tú te metes a un grupo delictivo, ya no hay forma. La única manera de salir de ese grupo delictivo es muerto. ¿Sí o no? Porque si no te matan los contrarios, ellos mismos te matan. ¿Para qué? Para que tú no difundas todas las ¿qué? Todos los secretos, todo lo que ellos saben, todo lo que han jurado que no lo van a decir ni a sus padres, ni a sus madres, ni a sus hermanos, ni a sus tíos, ni a nadie. Entonces tú sales, y eso es lo que Satanás quiere sembrar. ¿A cuántos no hemos escuchado yo? Bueno, yo he escuchado bastantes hombres, principalmente hombres, que están en las drogas y dicen, no puedo salir de esto. ¿Por qué? Porque Satanás ahí les ha sembrado eso en sus mentes, porque va a desacreditar el nombre del Señor allí.
Lo que les decía yo del que quería yo meter al centro de rehabilitación, ¿se acuerdan? ¿No? Pues hoy, en esa semana, ya lo vi con el ojo parchado. Le digo, ¿y ahora qué? ¿Qué onda, mi capitán? No. ¿Qué pasó? Y dice, ay, porque ahora ya me dice pastor, no, pastor, es que, vea, son consecuencias de mi mala. Le digo, no, es tu autodestrucción. Y ahora ya, ¿cómo estás? Hermanos, la palabra nos dice que todo el que es nacido de nuevo vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Vaya buscando, en Hebreos, ¿no? ¿Lo que es? Romanos capítulo 12, vayan buscando, Romanos. Un comentarista dice que el mundo en realidad es un sistema espiritual invisible de maldad, que es hostil a Dios, que es gobernado por Satanás mismo. Dice que los que viven allí en ese mundo están gobernados por la ambición carnal. Por ejemplo, el orgullo, la avaricia, el egoísmo, los placeres. Todo lo cual, dice este comentarista, constituye a la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, la arrogancia de la vida, la cual Juan nos ha dicho que todo eso pertenece a este mundo. Pero este comentarista agrega que aunque vivimos en el mundo, los cristianos no mantenemos una relación con el mundo, porque deberíamos de pensar como peregrinos y extranjeros que estamos aquí. Esa es nuestra nueva naturaleza. Junto con el poder del Espíritu Santo, somos alejados del mundo precisamente para acercarnos a Dios. Y debemos de pensar nosotros como peregrinos y extranjeros. Cuando tú vas a otro país, pues no perteneces a ese país, no conoces las políticas de ese país, no conoces las condiciones de ese país, aunque previamente haces un estudio de campo, pero no perteneces aún tú yendo a ese país. Tú dices, bueno, pues yo no soy de este país, no tengo que acatarme. Pero si tú lees leyes, las leyes te dicen, aunque seas extranjero, tienes que acatar estas leyes. Bueno, por eso Dios ha dicho, obedecer ¿a qué? A vuestros gobernantes. Es una de las leyes. A nosotros que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, se nos dice que acatemos ciertas leyes. Pero no somos de este mundo. Si una vez que tú naces hay una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza dada por el Espíritu de Dios que viene a morar en ti, hermanos, es una naturaleza que tiene nuevos deseos, que tiene nueva forma de ver lo que es el mundo. Ya no es un mundo como nosotros lo vemos, con todas sus carnalidades y todos los placeres que yo debo de comprar, hacer o disfrutar, sino ahora yo soy peregrino y extranjero porque vencí al mundo a través de Cristo, que yo lo venció. Así que las cosas que antes me eran atractivas, hermanos, cautivantes, que brillaban ante mis ojos, hermanos, ahora han perdido ya el glamour en mi vida, porque mi nueva naturaleza no desea esos deseos. Ya ahora en Cristo ya no deseo eso, ¿no? Una vez se cuenta de una persona que muy rica económicamente, pero que les ha ido formando a sus hijos ganarse peso por peso, ¿no? Y entonces él como que tuvo cierto sentido, tiene cierto sentido lo que dice, de que les empezó desde pequeños a sus hijos, les empezó a motivar para ganarse cada peso a pulso, ¿no? Con su esfuerzo. Pero los motivó desde pequeños de esa forma, diciéndoles, mira, por cada libro que tú me leas, más bien, por cada resumen de cada libro que tú me entregues, te voy a dar 500 pesos. Y entonces,
pues ya llegaron el primer resumen del libro con el papá y le dijo: papá, ya aquí está mi resumen del libro. El papá invirtió por el primer libro y entonces el segundo libro le dijo: papá, entonces me vas a dar para el segundo libro. No, de esos 500 ahora tú invierte para comprar tu segundo libro y cuando me entregues el resumen, entonces te doy 500 otra vez. Y así se fue. Dice, al grado de que ya mis hijos al año leían 30 libros al año. Entonces una vez, ya creciendo un poquito más, ya que vamos creciendo, y ya de adolescente, pues ellos querían una de sus hijas quería unos tenis. Y esos tenis, pues ustedes saben que hay de precios, pero ella quería unos de alto precio. Que ella decía: mi papá me los puede comprar pues porque tiene dinero. Pero entonces cuando llegaron papá, quiero que me compres unos tenis. Está bien, vamos. Y fueron a la plaza y cuando vio el precio de los tenis se quedó, ¿no? Y le dijo el papá: mira, hija, no te voy a quitar la oportunidad a ti de que te compres tus propios tenis. O sea, échale ganas, ahorra, ¿no? Planifica y vas a obtener tus tenis, pero no te quiero quitar la experiencia de tú comprarte tus propios tenis. Así es que ella tuvo que meterse, aplicarse, ¿no? Ya sea en ahorrar, en leer más libros, en ayudarle en la oficina al papá, ¿no? Para lograr, y ella se compró sus propios tenis. Él no le compró nada. Hermanos, este mundo precisamente nos da tantas ofertas para que traigamos lo último de moda, ¿no? Y dejemos a Dios, como lo hemos dicho hablando en la mañana, como de la preeminencia de Dios, lo dejemos al último a Dios. La preeminencia tiene que hablar que Él es el primero y Él es el final. Él es el principio y Él es el último. Él es el alfa y Él es el omega. La preeminencia me habla que Él es el único objetivo por el cual yo debo de seguir. Bueno, yo no estoy peleado con que tú traigas el coche, la ropa, lo de última moda. Yo no tengo problemas. El problema es la motivación por el cual tú traes esto. Pues para que me vean, Areli, que traigo los tenis más modernos, ¿no? Más para que le dé un quemón. Y si son esos que suenan cuando les das aquí, que rechinan, pues mejor, ¿no? Con ese espíritu de este mundo, hermanos, precisamente nos empuja a encarcelarnos a nosotros. Pero el Espíritu de Dios precisamente nos empuja a salir de esa cárcel y acercarnos más a Dios. De tal forma que cuando tú puedes ver que vas librando, que vas ganando la batalla, hermanos, y es la idea de Romanos 12, dije 12, ¿no? No, Romanos 12, capítulo 2, podemos ver la forma como Dios está moviendo allí. Y la palabra que utilizamos aquí dice: no os conforméis a este siglo. Ya lo saben ustedes eso, ¿no? No os conforméis a este siglo. Y esa palabra siglo implica era. La palabra era, bueno, el tiempo de una era, muchos dicen que es como 2000 años más o menos. Unos hablan de millones de años, pero no, dejemos eso que los señores se peleen, ¿no? Pero lo que implica es era, y lo que yo quiero que tomen es que esta palabra era, lo que dice Pablo ahí: no os conforméis a la forma, no se amolden a la forma de esta era. Sus formas de pensar, sus formas, sus corrientes filosóficas, sus corrientes educativas, sus estilos de vida, sus formas de hablar, sus formas de vestir. No os conforméis a esta era. Y eso era cierto, y eso es cierto en cada era, hermanos. Cada era trae sus propias famas,
sus propias locuras, sus propios aciertos, cada era, hermanos. Bueno, algunos dirán, pero no es fácil, hermano. No es fácil dejar de comprar la última televisión, Smart TV y bueno, con tantas, pantalla ultra, mega, ultra delgada, ¿no? Que ya ni la ves. E incluso hoy ya es una mica que si tú te estás proyectando acá y tú te metes acá atrás, pues te ves, también tú te ves. Y entonces tú dices, ¿y cómo parece la pantalla aquí? O sea, tanto se ha afanado el mundo por darnos atracciones fabulosas, hermanos, que en vez de estar leyendo la Biblia, trabajamos de más. No, que quiero horas extras para comprarme el ultra teléfono, para estar comunicado, porque es lo de hoy, que quién sabe qué. Pues nosotros tenemos aquí 4 pantallas, ¿no? Eso que es mucho para nosotros, ¿no? Es mucho para nosotros, pero bueno, pues así lo permiten, ¿no? Pues vamos a usarlas, ¿no? Pero la idea, hermanos, es que el mundo siempre va a traer cosas atractivas para que usted se distraiga de lo que es la preeminencia de Dios. Por eso es que la Biblia dice que algunos puedan decir, no es fácil. Bueno, sí, no es fácil en nuestras propias fuerzas, porque he dicho que nosotros no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Tenemos que necesitar el Espíritu de Dios, quien nos da la victoria, hermanos. Recuerda que en ocasiones países han estado en guerras, como ahorita hay países en guerras. Hay un país que gana la guerra sobre el otro, ¿no? La victoria es proclamada, ¿sí? Pero todavía en ese país derrotado quedan rincones de resistencia de ese lugar, hermanos. Ya que se ha declarado esa derrota, que ya se rindió, pero aún ahí existen rincones donde todavía no se ha ganado la victoria. Y es lo que ha pasado en nuestros corazones. ¿Cuántos han proclamado que Cristo es el Señor? Amén. Y es más, cantan, Cristo es mi Señor, ¿no? Y luego todavía se atreven a decir, no me da temor, ¿no? Y es bonita la canción, la verdad. Pero todavía en eso que tú has dicho, que hay victoria en ti, en ese rincón de tu corazón, todavía está palpitando la carnalidad. Y ahí está, latente. Tenemos que matar a este yo, hermanos. Si tú lo ves, ¿no? Tú lo ves que, no sé, no quiero pronunciar aquí algo, pero si tú quieres exterminar algo, tienes que percatarte de que esté bien exterminado. Bueno, hay un ejemplo de las cucarachas, ¿no? Usted mata a una cucaracha grande y por los que saben dicen, no la aplastes, ¿no? Porque al aplastarse, dice que ellos pueden resistir el peso como 1,000,000 de veces más de su propio peso. Pero no quedarán muertas. Se hacen como que están aplastadas ya. Y es más, ¿quieres confirmar? Pues hazle así para que se les haga todo el jugo, ¿no? Pero bueno, esa sí ya quedará aplastada, ya quedará muerta. Pero tú la aplastas, ¿no? Se hace la muerta ahí. Pero al poco tiempo, ¿y dónde está esa? ¿Ahora? ¿Dónde está? Y ya corrió. Pero no solamente corrió, sino también esparció esos huevecillos. Y ahora ya los huevecillos van a ir a crecer por ahí. Por eso es recomendable que no las mates, ¿no? Que no las aplastes, ¿no? Bueno, hay otra experiencia de eso, de que te dicen cuando te van a fumigar tu casa, ¿no? Mira, te llenan de polvo, ¿cómo se llama? De talco ahí tu casa, ¿no? Y te dicen, si tú ves cucarachas, no las mates. Ellas van a comer esa cosita y van a ir a sus guaridas o a sus lugares. Y entonces como sus crías comen sus heces,
Entonces, como la mamá ya ingirió ese químico, entonces lo que va a expulsar la mamá en sus heces es ese químico. Lo van a comer las crías y entonces ellas van a morir. Dice, ¿qué es lo que va a pasar con esas cucarachas? Se van a disecar o se van a secar, ¿no? Y entonces ya no van a hacer, pero no las mates. Y entonces, bueno, así yo lo viví en mi casa y de repente, sí, cierto, ahí va caminando una y siempre que vemos una, luego lo que no queremos darle, ¿no? No le hagas nada. Entonces yo la ignoraba. Ya, a ver. Y sí, al poco tiempo ya no veías nada. Es más, ni tan siquiera te daban indicios de que por dónde quedarían. O sea, no. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿No? Bueno, pero en la vida espiritual, hermanos, no pasa lo mismo. Tú tienes que percatarte de que hayas matado a tu carne, a tu yo. Porque todavía hay rincones de resistencia, rincones que tenemos que pelear, hermanos. Son rincones de la carne que no ha sido totalmente vencida. No podemos negociar con la carne, hermanos. La carne nunca levantará la bandera blanca de paz y dirá, ya, hagamos tregua. La carne no te va a decir eso. La carne va a querer ganar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, un análisis de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que vemos, de lo que hablamos. Diríamos, tenemos que hacernos ese análisis de decir, bueno, ¿qué beneficios me está aportando a mi alma esto? ¿Qué beneficios? El que yo vaya al cine, la película X, ¿qué beneficio me va a traer a mi alma esta? El que yo vaya con mis cuates, con mis compadres, con mis comadres, ¿no? O con como se llamen ustedes, ¿no? ¿Qué beneficio voy a obtener de eso? ¿Qué va a aportar a mi alma eso? Porque precisamente Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieres, para que no hagáis lo que quisieras. Se oponen, hay un choque. ¿Les ha pasado en la semana a ustedes eso? A mí me pasa esto en la semana. De acuerdo al texto que leímos, si yo amo a Dios, yo obedezco sus mandamientos. Pero resulta que los hijos de Dios con frecuencia se encuentran no obedeciendo los mandamientos de Dios, lo que implica que encontramos a hijos de Dios no amando a Dios. Fíjense cómo es. ¿Tú amas a tus papás? Entonces, ¿por qué les desobedeces? Entonces, ¿qué es lo que hace difícil que los hijos de Dios, nacidos de nuevo, no obedezcan, no amen a Dios? Es el lugar que se les ha dado el mundo del cual ellos salieron. Es el lugar que te ha dado. Ay, no, es que mis derechos como hijo. Y ahora los padres tienen que mantener hasta los hijos aunque tengan 60 años. Va. Los deseos del mundo, los deseos de la carne, las pasiones de la carne luchan entre sí contra los deseos del espíritu, hermanos. Y Dios nos ha dado sus mandamientos precisamente para salvaguardar nuestra vida, hermanos, para motivarnos a una relación con Él. Pero a veces no queremos, hermanos, porque regularmente nos encontramos atraídos por las cosas de este mundo, como lo dije, y no cumpliendo los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hablando de los mandamientos de Dios, una pareja, unos esposos, le dice el esposo a la esposa, mira mi amor, ya vienen mis vacaciones y ¿por qué no nos vamos a la tierra prometida, ¿no? Nos vamos, a Israel, ¿no? Nos vamos a Israel y desde el tope del monte Sinaí proclamamos los 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y la esposa le dice,
Yo creo que mejor sería que nos quedáramos y mejor los cumpliéramos. O sea, el tipo se quiere ir a proclamar los 10 mandamientos y como ve la esposa que ni los cumple, pues mejor nos quedamos y los cumplimos. ¿Para qué vamos y gastamos hasta la Tierra Santa, no? Bueno, esos mandamientos son los que supuestos están para ayudarme a mí a cultivar una mentalidad de peregrino y extranjero. Diga peregrino, diga, y extranjero. Una vez más las dos palabras, dígalo. Eso me ayuda a no ser atraído por la fuerza de este mundo, hermanos. Cuando yo pienso de esa forma, que mis zapatos cada 8 días, pues gloria a Dios. No tienen todavía hoyo. Ya cuando tengan hoyo los cambiaré, ¿no? Y precisamente eso les decía el apóstol Pedro, les decía a los hermanos, dice: yo ruego, amados, yo ruego como peregrinos y extranjeros para que os abstengáis de las cosas carnales que batallan contra el alma, les decía el apóstol Pedro. Él apelaba precisamente a tener una mentalidad, una mente de peregrino y extranjero, para entonces decirles de esa mente: luchen contra las pasiones carnales que combaten contra tu alma, hermanos. Ahí es donde está el problema. Nosotros no tenemos una lucha interior continua. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos nos percatamos, porque estamos inmersos en esa contaminación. Por eso cuando lavaron a un puerquito, ¿no? Ya lo lavaron, que quedó hasta rosita, ¿no? Y de repente lo dejaron, y ¡fum! Luego va, y ahí donde es su hábitat. Por eso dice la Biblia que el puerco vuelve a ¿qué? Su vómito. O no, a su cielo. Y la puerca lavada, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, nosotros si no hemos nacido de nuevo, entonces así fácil, así por inercia, nada más por inercia, vamos a hacer las cosas del mundo. Vamos a mentir, vamos a ultrajar, vamos a robar, vamos tantas cosas de este mundo. Y que todavía tú y yo estamos batallando con eso. No somos santos, no somos puros, no somos totalmente. Cuando Dios dice: tú eres puro, tú eres santo, es que Él no te está diciendo de aquí, de este mundo. Porque acuérdense que somos peregrinos y extranjeros. Él lo está diciendo porque Él ya te está viendo delante de su trono. Y en su trono nadie es impuro, hermanos. Entonces, si Él te está viendo ya en la eternidad, en los cielos, allá arriba en los cielos, hermanos, Él no te está diciendo que aquí tú eres puro, eres santo. No. Aquellos que te dicen: hermano, es que la santidad Jehová y toda la cosa. Sí, santo es Dios. Pero tú no, hermano. Tú eres igual de cochino. Tú eres igual, así. Sigues teniendo ahí zonas en tu corazón de resistencia. Y que hay una pelea entre tu carne y entre tu espíritu. Le damos a este mundo el mejor tiempo, la mejor energía, la mejor sabiduría, hermanos. Le damos a este mundo todo eso, hermano, porque no tenemos una mente de extranjeros y peregrinos. Vivimos comprando, acumulando conforme a una mente de este mundo, como si fuera este mundo donde tú te vas a quedar para siempre. Ay, como ayer que fui al súper, ¿no? Si usted compra 2 cajas de leche, le vamos a dar un termo. Pero si compra 3 cajas de leche, le vamos a dar, no sé, unos vasitos. Y yo decía: ¿y como que para qué quiero tanta leche? ¿No? Nada más por un termo, ¿no? Dije: no, gracias, muy amable, ¿no? Pero mire, esta leche es espumosa, más espumosa. Y sí la probé, estaba muy rica, la verdad, muy rica. Dije: pero pues, ¿qué voy a hacer con tanta leche? Unos dirían: repártela a los pobres, que quién sabe qué es. ¿No? Es que el mundo precisamente te trae sus ofertas. El mundo te trae así. Bueno, metes la tarjeta de crédito y después ya no la puedes ni pagar, ¿no? Y es ahí el gran problema de todo eso.
Por eso es una razón por la cual es muy difícil de conquistar los rincones de resistencia, porque todavía nuestro corazón está inclinado aquí y en el ahora. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Hoy estamos, mañana tal vez ya Dios nos llame, vente hijo, vente hija, vámonos. La pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Si nos vamos a ir con Dios o no nos vamos a ir con Él? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque precisamente el autor de Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16 dice: conforme a la fe muchos murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo, ¿qué? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, o sea, de regresarse, pero anhelaban una mejor. No, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense que cuando Dios te diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de Dios, no se avergonzó de llamarnos hijos de Dios. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. La pregunta es: cuando nosotros lleguemos al último día de nuestra vida, ¿Dios se avergonzará de nosotros o no se avergonzará de nosotros? Esta gente recibió promesas en palabras, nada más. Nunca las recibieron, nunca las palparon. Sin embargo, sin haberlas recibido, las vieron de lejos y ellos sabían que estas promesas eran para la próxima vida, no para esta vida, para donde iban a pasar la eternidad, hermanos. Pero hermanos, vivimos anhelando que Dios nos bendiga ahora, que Dios nos dé el trabajo que hemos soñado, que nos dé el auto que hemos soñado, que nos dé las capacidades que hemos soñado, la mentalidad, pero con la mentalidad de este mundo. Dios te dice: no, tú debes de tener una mentalidad de peregrino y extranjero. Y de esa manera ellos pudieron vencer al mundo de su tiempo también, hermanos. Esas son las cosas que compramos, que terminamos amando y que nos dificultan amar precisamente a Dios. Yo fui a esa tienda grande ayer y dije: ay, estas bocinas, no, están re bien estas bocinas. Y a ver, pon la mente de peregrino y extranjero, ¿no? Y ya, se aquietó mi corazón, ¿no? Y cuando vemos todo eso, hermanos, que precisamente entendemos que nuestra vida debe de ser cultivada con la palabra de Dios. Debe de ser cultivada, porque si no cultivamos nuestra vida, hermanos, tenemos problemas. Quiero terminar en esta hora con Romanos capítulo 7. Pablo decía que lo que quiero hacer no lo hago, y eso que no quiero hacer, pues termino haciéndolo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Romanos capítulo 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí lo dice así? Sí, ¿verdad? Pablo quiere decir que todavía no me siento libre, porque libertad es poder hacer todo el tiempo los anhelos del alma, pero mi carne no me deja, me lo impide tener esa libertad, ¿no? Y en el capítulo 7, vaya al capítulo 7, versículo 24, de ahí de Romanos 7, 24, cuando Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Dice: miserable de mí, porque él siempre se encontraba haciendo ¿qué? Lo que no quería. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos piensan, académicos, que estaba haciendo alusión Pablo a algo que en el mundo antiguo se hacía.
Uno de los peores castigos de la antigüedad eran que cuando tú matabas a alguien, ¿sí? Cuando tú matabas a alguien, te ataban con lazos a ese cuerpo de muerte. Esa era tu condena. Entonces tú tenías que jalar con tu muertito, ahora sí como dicen, tenías que jalar con tu muertito y terminabas muriéndote al lado de tu muertito. Pero si hubiera un buen samaritano por ahí, ¿no? Que quisiera, ay, te voy a ayudar a desatar, corría con la misma suerte. ¿Quieres ayudarle a desatar? Bueno, a ti también te envolvemos, te enrollamos con ese muertito, y los dos que lleven su muertito. Imagínate andar con un muerto. Por eso dice Pablo ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo había matado su propio cuerpo. Porque dijo él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, ¿no? Entonces por eso dijo ahí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Porque hacía alusión a esa condena del lazo que lo unía a ese cuerpo de muerte. Es eso, hermanos. Cuando ese cuerpo ya casi despedazado, nadie estaba supuesto a quererle ayudar porque esa otra persona corría con la misma suerte. Pablo está diciendo, mi alma regenerada es como ese cuerpo pues ya muerto, ¿no? O sea, que mi cuerpo está allí, pero mi alma está regenerada. Y mi alma regenerada es atada a este cuerpo de muerte y tengo que jalar con él. Y por eso, ¿quién me librará? Entendemos que era Cristo, ¿no? Entendemos eso. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Piensa y respóndete a ti mismo. O sea, ¿a quién estás jalando? ¿A quién estás siendo atado tú? Como lo decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O estás todavía en tus rollos de tus pasiones, de tus lujurias, de tus ondas de este mundo? ¿O estás pensando como Pablo? Por eso Pablo decía, miren, yo no tengo problemas en morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Piensa y respóndete a ti mismo. Eso que quieres hacer y no puedes hacer, ¿responde a un anhelo de tu alma o un anhelo de tu carne? Porque de ambos no puede ser. O es de la carne o es del alma. El alma regenerada no tiene el mínimo deseo por nada que ver con este mundo pasajero y temporal. El alma regenerada tiene una mentalidad de peregrino y extranjero. Amén. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Por tu gran amor y misericordia, precioso amor, has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Una vez más, ¿quién es como tú? Dígalo con fe, nada se compara a ti. Por tu gran amor y misericordia, precioso amor, has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación no te apartaste. Gracias, Señor. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable,
¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. ¿Por qué? Con tu gran amor y misericordia, solo su precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Así es, Señor, con tu gran amor y misericordia. Precioso amor, Señor, precioso amor. Gracias, Rey. Has derramado en mí, que sin merecer me diste, Señor. Y en mi tribulación no te apartaste. Muchas gracias. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así estupendo, inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza está en ti. A ver, vamos a declararlo. Incomparable, así estupendo,